tardes, les habla Irma Soledad Zambrano, estudiante de Derecho del sexto trimestre de la Universidad Centenaria de Aragua en la cátedra de Criminología con la facilitadora abogado Holly Parra. En esta ocasión vamos a tocar el tópico del sitio del suceso, del lugar del hallazgo o escena del crimen y su tratamiento. Como bien es sabido, la criminalística es una ciencia forense de carácter empírico, que está ligada a lo que es la criminología y el derecho penal, siendo su función el investigar en la escena del crimen para demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos, así como fueron sus protagonistas y cuáles fueron las motivaciones para cuál se realizó hecho delictivo. Cuando entramos a lo que es el sitio de suceso, conocido también como lugar del hecho, pues allí se debe de vislumbrar lo que es la escena del crimen, donde corresponde al lugar o espacio físico donde se cometió el acto ilícito o el posible crimen o el posible accidente. Es así donde se deben de recoger los diversos indicios y evidencias para luego ser investigado y determinar cuál fue su relación con el lugar y el hecho y su particularidad. Por tal motivo, el autor Edmund Lockhart dice que en el sitio del suceso el testigo mudo, que al ser observado muy minuciosamente, él habla por sí mismo, entre ellas con las cosas tangibles, las que no son intangibles, las determinadas, las indeterminadas, como las asociadas y las que no están asociadas al sitio, como las orgánicas, las inorgánicas. Por ello es que cuando se llega al sitio se debe de poner en práctica en primer momento la técnica criminalística. Por esto lo que consiste en la protección del sitio donde ocurrió el crimen para evitar así alguna alteración, alguna modificación, entre los cuales pues se pueden encontrar tanto los familiares como los curiosos y muchas veces pues el exceso de estos funcionarios en los que van a levantar el informe. Es así como también se clasifica desde el punto de vista del lugar, que puede ser abierto, que es cuando sucede en un ambiente abierto que hay de repente un tiroteo, como por ejemplo haya sido en la calle y está expuesto al clima y a los curiosos. También puede ser cerrado, que es cuando se sucede en un apartamento y tiene limitaciones al público en general y a los factores, obviamente, que los ambientales. Y lo mixto es cuando hay una combinación de los anteriores, tanto es interno como puede ser externo. Y cuando hablamos de cerrado con desplazamiento móvil, que es el modo operandi actualmente en este país, que puede haber, matan a una persona que está ahí manejando dentro de un vehículo para decir algo, y a esto es lo que se le llama desplazamiento móvil. Cuando hablamos desde el punto de vista logístico, podemos decir que está lo que es la planificación, cuando es la ejecución y liberación. En planificación es cuando pues se está planificando para hacer el delito. La ejecución, pues, como lo dice la palabra, es cuando se ejecuta o se comete el hecho delictivo, y la liberación pues cuando se desprende pues de las evidencias del hecho. Es así que sobre la criminalística de campo, donde hablamos como la protección del lugar o sitio, es allí cuando se tiene la prevención que el lugar de los hechos debe ser resguardado de forma casi sagrada, o sea que no debe nadie estar allí para que no haya malos procedimientos para poder reconstruir lo que son los hechos investigados. Para esto ahí se puede reconstruir de acuerdo a los siguientes pasos. Primero podemos decir que se tiene que llegar con rapidez al sitio para desalojar a las personas que están allí y se hace un aislamiento perimétrico del área y a través se coloca un cordón de protección en ese perímetro. También no se puede mover ni tocar nada. El área debe permanecer de paso y camino para que la gente no altere o no borre las evidencias. Se debe hacer una evaluación del sitio, una observación amplia
a ver si se pueden ubicar rastros o alguna otra característica, y tomar algunas medidas en el cual para dejar constancia de que el estado original en que se encontraba el sitio. A eso se le llama fijación. Y pues en los otros casos, pues para dar concluida la inspección del sitio, se debe disponer del lugar clausurándolo con la intención que se protege para poder surgir otras diligencias. En este caso, como para volver a hacer la reconstrucción de hechos. Cuando hablamos en la parte del tratamiento del sitio de suceso, tenemos que tener en cuenta la naturaleza del hecho. Si se trata de un delito, hay que determinar esta parte. Hay que saber e identificar quién es la víctima. También saber identificar a través de las cosas, de los sujetos, de las cosas personales que tenga, de sustancias, entre otras cosas. Cómo ocurrió el hecho, cómo se consumió el hecho, cuál fue su recepción, cómo fue su modus operandi, dónde y cómo se preparó el hecho, con qué, o sea, cuál fue el medio de comisión y obviamente cuál fue el motivo por lo que sucedió este suceso. Al abordar los sitios se debe tener en cuenta que hay diferentes formas de cómo trazar el reconocimiento para abordarlo, que puede ser el método de abanico, el de zigzag, un método que es mixto, el método cuadrante, el peinado del terreno, que debe ser un sitio abierto, el método de espiral o de concéntrico, un barrido visual, también un método de radiación o estrellado radical. No se debe de confundir todos estos métodos. Al abordarlo, pues son acciones que son totalmente diferentes el uno con el otro, porque hay errores que se cometen en la escena del crimen que son muy comunes. O sea, la protección que no es adecuada, que es muy inadecuada, o alguna protección que se le coloque ahí en la escena, cuando hay bastantes personas, entre esos varios funcionarios, para que estén presentes en el momento, y entonces ellos contaminan, en vez de hacer más, hacen menos, se contamina lo que es la escena y las evidencias. Alguna falta de organización o de comunicación para cuando van a ingresar a la escena del crimen, también en los momentos que van a levantar algunas evidencias, en las cuales no han efectuado de repente algún croquis o alguna toma fotográfica, algunos datos en los cuales ayuden para la escena del crimen. Cuando tampoco examinan atentamente los testigos, si hay o no hay, cuando no toman, restringen la información, entre otras cosas, como darle a conocer no darle a conocer a los medios de información referente a todos estos hechos. Por lo que en los requisitos de la actividad probatoria, en la parte de inspección tenemos el artículo 186, el cual habla del Código Orgánico Proceso Penal, el cual habla que mediante la inspección del Ministerio Público o de un funcionario de la policía se puede comprobar lo que son el listado de los lugares, las cosas, los rastros, los efectos materiales en los cuales exista y que sea de utilidad para la investigación del hecho. O sea, de ello pues se levantará un informe que describa detalladamente esos elementos como fuere posible. Se recogerán y conservarán que sean útiles. Por lo tanto, concluyo con decir que la importancia actual de la criminalística nos va a dar la razón de ser la existencia de la disciplina. Si hacemos que una disciplina, nace como ciencia, se desarrolla como tal y sigue al futuro como ciencia. Es decir, la importancia que tiene la criminalística radica en que, gracias a ella, desde su aparición, viene siendo un conglomerado de conocimientos y de procedimientos que se organizan en ciertos puntos para establecer lo que son los hechos criminales, los hechos punibles.
donde encontramos que la importancia que tiene la disciplina pues viene siendo un aporte en el cual está combatiendo en contra del delito. Gracias.